son promedios. Son promedios estándar de estudios que se hicieron y que se analizaron la estadística de todos los partidos de varios torneos. Pero sabemos que el tenis en este caso es más que eso. Si no, pregúntenle a estos dos, que jugaron un partido de 11 horas. Y acá vamos entendiendo, cuando hablamos de peor escenario, es estar preparado para lo peor realmente. Entonces, algunas herramientas para entender los peores escenarios están en las propias estadísticas que salen de la televisión, donde si nos vemos y nos vamos más a la matrix que está por detrás del tenis, vemos que tenemos los promedios que son parecidos a lo que acabamos de ver. Si no lo recuerdan, duraciones de 8 segundos los puntos, golpes por punto alrededor de 6, es parecido a lo que estábamos planteando en la diapo anterior. Pero vean eh, también que la mayoría de los puntos se definen en 4 golpes. Pero vean que también podemos irnos a entender cuáles son las peores situaciones que pueden aparecer en el deporte, que pueden aparecer en un partido. Rallies que pueden rondar las 27 golpes y puntos largos que pueden rondar los 80 segundos. Puntos que superan los 4 golpes promedio. Entonces, no, no nos tenemos que quedar solamente con los promedios, sino que también tenemos que ver los extremos. Porque muchas veces los extremos son los que generan mayor fatiga, porque el deportista está saliendo de su zona de confort, y son las que tienen mayor riesgo de generar sobrecargas y a la larga poder generar un aumento del riesgo de lesión. Entonces, el objetivo de esta primera parte es entender que no tenemos que quedarnos con los estudios promedio, sino que entender lo peor que le puede pasar al deportista. En este caso, lo que estamos viendo acá es un partido que se jugó en 2018. Bien, entre Zverev y creo que era Zverev Djokovic, me parece que era. Bien, entonces, ¿cómo se va a manifestar esta fatiga? Para empezar a ser objetivos la fatiga, poder detectar cuando mi deportista está fatigado, en el tenis sobre todo se va a manifestar con golpes descentrados, fuera de centro, y malas decisiones. Por eso la importancia de la estadística para ir detectando cuando mi deportista empieza a manifestar la fatiga, en qué momento del partido, después de qué tipo de puntos, en qué momento del set, en qué momento del torneo. Eso nos da herramientas para ir tomando datos objetivos que nos permitan preparar al deportista para esos peores escenarios donde se manifiesta la fatiga. Otra característica es que empieza a cambiar el patrón de juego. Un deportista que se caracteriza por ser ofensivo empieza a ser defensivo, por ejemplo. Entonces, detectar esos cambios en el patrón de juego es importante para detectar el momento en que se produce y se empieza a manifestar la fatiga en ese deportista. Otro dato tal vez un poco más objetivo también es cuando aumenta la cantidad de errores no forzados, cuando es un deportista que se caracteriza por ser sacador y empieza a disminuir la cantidad de aces que realiza. Y otro dato muy objetivo también es la disminución promedio de la velocidad del servicio. Todos estos son signos que podemos ir detectando que nos puede indicar cómo se caracteriza la fatiga en nuestro tenista. La fatiga entendida como esta posibilidad de retrasar el error, ¿no? Nosotros si combatimos la fatiga podemos retrasar el error y podemos mantener la calidad de ejecución durante el máximo tiempo posible. Y ese será el objetivo, detectar manifestaciones de fatiga y poder retrasar su aparición.
Siguiendo un poco en el análisis de la fatiga, datos como los errores, como la velocidad de los golpes, como la cantidad de revoluciones que tiene la pelota y como la velocidad pueden ser signos objetivos de fatiga. Y eso puede ser un gran elemento de estadística para nosotros. Y obviamente también cuando nuestro deportista pierde la tranquilidad, ¿no? Cambios de humor, expresiones de ese tipo hacen a la fatiga también. Entonces, siguiendo con el análisis del deporte, vemos que más allá de ser femenino, masculino, polvo, cemento y césped, la mayoría de las duraciones de los tiempos de esfuerzo en el tenis son en promedio menores a los 10 segundos. La duración de los puntos, el 65 a 75% de todos los puntos que se juegan en el tenis son con una duración menor a 10 segundos. Y a pesar de una pausa reglamentaria de 25 segundos, perdón, la mayoría de las pausas de su duración, la mayoría de estas, entre el 70 y el 80% de todo lo que hay de pausa entre puntos, los jugadores se toman entre 9, a 25, entre 9 segundos a 21 segundos. Esto hace que entre el 65 y el 80% de lo jugado, de los puntos, tenga una densidad 1-2. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se descansa el doble de la duración de los puntos. Si por ejemplo un punto duró 5 segundos, generalmente va a haber un mínimo de 10 segundos de pausa. Y esto es para entender un poco la densidad del deporte. Pero también sabemos que hay puntos que se escapan de esto. Y generalmente son puntos muy significativos desde el punto de vista motivacional, o puntos clave, o puntos que van a condicionar el resto de lo que sigue en el partido. Entonces esos puntos que están por fuera de este 65-80% son también los que tenemos que entender y los que tenemos que entrenar. Es lo que veníamos analizando antes del peor escenario.